Cuenta una historia que había un hombre en la orilla de un lago y miró para el otro lado y vio como una isla. Él dijo, quiero llegar a esa isla. Y fue hasta la orilla y vio que había un bote. Se sube al bote y ve que el bote tenía dos remos. Uno tenía la palabra actuar y el otro bote tenía la palabra creer. Y empieza a remar con un solo remo, a actuar. Y el bote empezó a dar vueltas en círculos, pero no avanzaba, se quedaba en el mismo lugar. Y empezó a remar con el otro, con creer. El bote, lo mismo, seguía dando vueltas en el mismo lugar. Y un hombre ahí cerca le dijo, no, para poder avanzar tenés que remar los dos a la misma vez. Este hombre empezó a remar con los dos, llegó a la isla, llegó a ese objetivo. De la misma manera, nosotros como cristianos nos puede pasar lo mismo que este muchacho. Podemos actuar y hacer un montón de cosas. Pero si olvidamos en quién hemos creído, Cristo, vamos a quedarnos en el mismo lugar. De la misma manera podemos creer en Cristo, pero si no hacemos nada por Él, vamos a dar vueltas en círculos. Nos vamos a quedar en el mismo lugar. Nuestra vida es que ser creer en Cristo y actuar para Él. Vamos a continuar, como hemos venido haciendo estas últimas semanas, con Primera Timoteo, la carta a Primera Timoteo, y vamos a ver el último capítulo, el capítulo número 6. Lo vamos a buscar y vamos a comenzar con esa lectura. Primera Timoteo capítulo 6 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes, amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 6. Continúa el versículo 7 diciendo: que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, echen mano de la vida eterna. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
Bueno, un poco repasando esta carta primera a Timoteo, hemos visto que la escribió el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, se la escribió a Timoteo. Que Timoteo era muy amado para el apóstol Pablo. Era como un hijo espiritual para él, era Pablo como que había sido el maestro y Timoteo el discípulo. Y esta carta fue escrita con mucho amor hacia Timoteo y también muchísimas cuestiones prácticas. ¿Por qué? Porque Timoteo era una persona joven, tenía alrededor de 35, 40 años más o menos, y estaba a cargo como pastor en la iglesia de Éfeso. Habían empezado a surgir muchísimas inconvenientes. Había falsas doctrinas, había problemas con falsos maestros, había problemas con las viudas, y había problemas también con los esclavos. Entonces, el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo desde un lugar de mucho, pero mucho amor hacia Timoteo, y le da muchas indicaciones prácticas. Y uno de los problemas que estaba pasando era el problema de la esclavitud, ¿verdad? Vemos primeramente en los versículos 1 y 2, se dan instrucciones prácticas para los esclavos. ¿Qué estaba pasando? Había esclavos que habían creído en el Evangelio de Cristo, y entonces estos esclavos como que comenzaron a decir, bueno, pero creemos en Cristo, somos todos iguales, entonces ahora tenemos que ser libres. La verdad que esta vida a nosotros ya no nos corresponde. Somos libres en Cristo y podemos hacer lo que queramos. Había muchos esclavos que habían empezado a pensar de esa manera. Y acá el apóstol Pablo lo que explica en la primera parte del versículo, en el versículo 1, que Cristo les dio una libertad espiritual a los esclavos. Muchas veces se ha usado este versículo y el siguiente como atacando a la palabra de Dios, ¿verdad? Como diciendo que la Biblia no condena la esclavitud. Y eso les voy a contar en un poquito una historia que vamos a ver que no es así. Lo que aquí el apóstol Pablo quiere decir es que los esclavos tenían que dar un buen testimonio hacia sus amos no creyentes. ¿Para qué? Para que la casa donde ellos estaban sirviendo como esclavos sea glorificada a Dios, sea glorificada para Cristo. O sea, a través del testimonio de ellos, como cristianos, a través de su trabajo, de su servicio fiel, de su servicio diligente en la casa donde ellos estaban, en ese hogar, la palabra de Cristo, la obra de Cristo, pueda comenzar a influir en esa casa, a ver y hacer de testimonio para sus amos, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo aquí les dice a los esclavos. Muchas veces también pasaba, los esclavos se veían tentados a meterse en cuestiones de rebeliones contra las autoridades civiles, contra sus propios amos. Entonces decía, bueno, si ustedes no tienen un buen testimonio, no van a glorificar a Dios. Al contrario, la palabra de Dios, la obra de Cristo, se va a ver perjudicada por su mal accionar. En el versículo número 2 vemos que el apóstol le dice, bueno, y a los que somos creyentes, no los tengan en menos por ser creyentes. ¿Por qué? Pasaba también los siervos cristianos, de amos cristianos, como los siervos decían, bueno, estamos en Cristo, somos iguales, los empezaban a tener por poco en el sentido de se volvían desobedientes y se volvían como confianzudos con sus amos, como diciendo, bueno, total, es cristiano, ¿qué me va a decir? Es cristiano, total, él va a saber entender un montón de cosas. Y muchas veces los amos y los siervos compartían la misma iglesia, ¿verdad? Ambos eran creyentes,
y compartían la misma iglesia. Y pasaba esta situación, ¿verdad? Y eso también llevaba a los siervos a no glorificar a Cristo, ¿verdad? Porque decían, tomaban en menos tal vez a sus amos y decían, bueno, como es cristiano, él va a saber entender si tal vez falla un poco. Y no, no es así. Lo que vemos acá es que el apóstol quiere que los esclavos sirvan con diligencia y siendo fieles a sus amos, ¿verdad? Como dice, sírvanles mejor, porque son hermanos en Cristo, ¿verdad? Y esto me lleva a la reflexión por un lado, vemos que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, como dice 1 Corintios 15:33. ¿Esto qué quiere decir? El testimonio nuestro nunca puede generar una disputa, nunca puede generar algo malo. Muchas veces podemos ser rechazados por creer en Cristo, eso es verdad, pero nosotros debemos a través de nuestra vida glorificar a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué significa glorificar a Cristo? Nosotros nos puedan ver y que digan, ah, mirá, él dice que es cristiano y actúa como un cristiano. Él dice que cree en Dios y actúa como si Dios existiera, como si ese Dios que él dice existe. Eso es para glorificar. La esclavitud fue abolida, gracias a Dios. Pero podemos hacer un paralelismo con nuestro trabajo, ¿verdad? Muchas veces el trabajo, damos gracias a Dios por él, damos gracias a Dios por el sustento que nos da, pero muchas veces también el trabajo nos trae muchos sinsabores, nos trae muchas amarguras, y sin embargo nosotros tenemos que glorificar a Dios a través de nuestro trabajo, ¿verdad? Ya no hay esclavos, pero para sacar una enseñanza de aquí, podemos decir eso, ¿verdad? Que nosotros debemos glorificar a Dios en todos los lados donde estemos, en nuestro trabajo también, en nuestro estudio, en nuestro hogar, en todos lados, como se les pedía a estos siervos. Y fíjense, la palabra siervo no siempre tiene una connotación negativa, no tiene una connotación negativa. Jesucristo mismo fue siervo. Nosotros debemos ser siervos de él. Nosotros debemos ser siervos que tenemos el mayor amo, el amo más amoroso es Cristo, ¿verdad? Que es Dios. Él dio su vida por nosotros y tenemos que sabernos siervos. Un siervo no tenía voluntad, un siervo no tenía decisión propia, sino que su amo lo mandaba y le ordenaba todo lo que debía hacer. No tenía siquiera una identidad propia, era una cosa que pertenecía a un amo. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos siervos de un amo, pero un amo bueno, un amo amoroso que nos dio la vida eterna. Esa vida eterna a nosotros nos sale gratis. Tenemos que creer en Cristo y aceptar ese sacrificio. Pero esa vida eterna costó muy, pero muy caro a nuestro amo, es el Señor Jesús. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue un precio carísimo. Para nosotros es gratis. ¿Por qué es gratis para nosotros? Porque al Señor Jesús le costó carísimo, ¿verdad? Es esa gracia, ese regalo que no merecemos, que el Señor nos dio. Y entre paréntesis, esto para, como dije al principio, muchas veces se ha usado este pasaje de estos versículos a decir que la Biblia no condena a la esclavitud. Como diciendo, ¿cómo puede ser que la Biblia no condena a la esclavitud? Muchas veces se ha atacado a la palabra de Dios. Hace un tiempo vimos un video de que la palabra de Dios influyó en la sociedad en la que vivimos de maneras magníficas, de maneras muy, pero muy influyentes, valga la redundancia. Y estuve viendo un poco y les quería contar. Había dos personas en el siglo XVIII y siglo XIX. Uno se llamaba William Wilberforce, no sé mi inglés, perdonen mi inglés, yo no sé si
pero era así, y otro se llamaba John Newton. Estas dos personas eran creyentes. Newton era una persona que tenía esclavos que en un momento se convierte al Señor y se da cuenta de las condiciones que los esclavos vivían. Wilberforce era una persona que era cristiana. Y a través de la obra de estas dos personas en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX, ellos comenzaron a hacer campaña en pos de la abolición de la esclavitud. Es así, en el siglo XIX, a principios, no recuerdo bien el año, se proclamó en Inglaterra que era uno de los países que más esclavos mandaba, más esclavos vendía, que más esclavos traficaba, alrededor de 3 millones y medio de esclavos, se proclame la abolición de la esclavitud. Así que esto se los cuento para que, si alguna vez alguien cuestiona, vean que las personas que comenzaron a proclamar la abolición de la esclavitud fueron inspiradas por la palabra de Dios, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, fueron inspiradas por Cristo, porque ellos tenían a Cristo, ¿verdad? Esto se los cuento para que vean muchas veces cómo usa una mentira para atacar la verdad bíblica, ¿verdad? El apóstol aquí no hace en ningún momento alusión a que la esclavitud está bien, sino habla del testimonio que tiene que tener el siervo, el esclavo, con su amo, sea creyente o no creyente. Continuamos más adelante con los versículos 3 al 5, ¿verdad? Acá el apóstol Pablo, estos versículos, él viene de toda la enseñanza anterior, y dice que dice, si alguien enseña otra cosa, y comienza a decir lo que hacen aquellos que enseñan otra cosa que lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Y advierte sobre un mal uso de la palabra de Dios en estos versículos, de versículos del 3 al 5. La palabra de Dios puede ser usada mal de muchas maneras. Puede ser negada, puede ser ignorada, nos podemos alejar, podemos distorsionar la palabra de Dios. Y eso es muy grave, ¿verdad? Pero hay una cosa que también es muy grave, sobre todo si hemos profesado creer en Cristo, ¿no? Es no aplicar la palabra a nuestra vida. Podemos estudiar la Biblia, podemos memorizar la Biblia. Está muy bien que hagamos eso, pero si no la aplicamos, la verdad no va a servir de nada. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que nosotros creemos. Si no, nos va a pasar como el muchacho. Vamos a actuar. Si no reflejamos a quien hemos creído, a Cristo, vamos a dar vueltas en círculo, ¿verdad? Acá el apóstol, el contexto está reprendiendo otra forma de falsa doctrina y falsos maestros que decían que se vivían y querían sacar un rédito económico de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Vemos al final del versículo 5 que dice, toman la piedad como fuente de ganancia, ¿verdad? Hoy también, lamentablemente, hay muchas personas que hacen eso, ¿verdad? Hay personas, como decía un hermano, que viven por fe, y lamentablemente hay personas que viven de la fe, ¿verdad? Acá el apóstol, continuando con la practicidad de 1 Timoteo, dice, apártate de los tales. Apartate, listo. Él viene diciendo, mirá, eso lleva a cosas malas, a todas las cosas malas. Tenés que apartar de aquellos que enseñan otra cosa a lo que venimos diciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Apartémonos de la sana doctrina, de la mala doctrina, perdón. Apliquemos la palabra en nuestra vida, seamos hacedores de la palabra. Continúa acá, versículo 6. Luego de esta cuestión que el apóstol Pablo viene reprendiendo,
vemos que aparece una palabra pero. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Después de todo esto que el apóstol Pablo dice, mira, vos de esto te tenés que apartar. Apartate de eso, aquellos que enseñan mala doctrina, aquellos falsos maestros que quieren sacar rédito de la palabra de Dios, un rédito económico. Dice, vos al contrario, seguí la piedad, acompañada de contentamiento. Dice que es una gran ganancia. La palabra contentamiento se usa acá, viene del griego, y significa ser suficiente en uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? No es que estemos atravesando cualquier tipo de circunstancias, tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. No importa la circunstancia que estemos atravesando. Y a su vez, vamos a ver que la circunstancia muchas veces también puede ser buena, no necesariamente puede ser mala. Podemos estar atravesando una mala circunstancia y podemos igualmente estar agradecidos. Podemos estar atravesando circunstancias buenas y podemos estar insatisfechos. Podemos habernos descentrado de Cristo, podemos haber descentrado de Dios, olvidándonos de Él. ¿Por qué? Porque estamos pasando una buena circunstancia, ¿verdad? Y vemos que dice versículo 7 y versículo 8. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Teniendo sustento de abrigo, estemos contentos con esto. Y acá surge un tema que en los versículos 9 y 10 habla de querer enriquecerse. Y surge el tema del dinero, ¿verdad? Que también era otro problema que estaba atravesando acá la iglesia de Éfeso. Y la palabra de Dios habla mucho del dinero. El dinero moralmente es neutral, no es ni malo ni bueno. De hecho, acá el apóstol Pablo no condena las posesiones materiales, como muchas veces erróneamente también se ha enseñado, ¿verdad? Uno puede no tener posesiones materiales y la verdad es estar insatisfecho. Y uno puede tener posesiones materiales y estar satisfecho. Y viceversa. Uno puede tener poco y estar insatisfecho, tener mucho, estar satisfecho, pero lo importante aquí, a lo que apunta el apóstol Pablo, es al corazón. Dice, tengan cuidado, los que quieran enriquecerse caen en tentaciones, lazo, muchas codicias necias y dañosas. Y la palabra de Dios nos advierte muchas veces sobre el peligro del dinero. Vemos en Deuteronomio 8, 11 al 14, dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Te enorgullezca su corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Para sacar una aplicación de acá, vemos que la palabra dice, no suceda que, como decimos muchas veces, que mirá, no vaya a ser cosa que empiece a ir bien, y empiece a ir bien en el sistema monetario, en el sistema financiero, bueno, logres una estabilidad económica, empieces a tener abundancia y vayas olvidando de Dios. La palabra de Dios advierte muchísimas veces acerca de los peligros del dinero. Podemos olvidarnos de Dios, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos advierte muchas veces sobre los peligros del dinero, algo será, ¿verdad? Debemos siempre no olvidarnos de Dios, que Él es el que nos da todas las cosas. Todas las cosas que tenemos son de Dios. Y me venían, para poder explicar mejor esto, dos historias breves. Las encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y el capítulo 19. Están muy cerquita. La primera es la del joven rico. ¿Se acuerdan la historia más o menos brevemente? Se acerca a un joven a Jesús y le dice, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús era Dios que sabía todas las cosas,
conocía el corazón de este muchacho y le dice, los mandamientos sabes, y les nombra los mandamientos. Y el muchacho dice, sí, eso ya los cumplo. El Señor Jesús, mucho amor, habiendo qué era lo que dominaba el corazón de este muchacho, le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y después vení y seguime. La palabra de Dios dice que este joven se puso muy triste. ¿Saben por qué se puso muy triste? Porque era muy rico. Asimismo, en el capítulo siguiente vemos la historia de otro hombre, uno que era peticito, chiquitito, se subió en un árbol para ver a Jesús. ¿Saben quién era? Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un hombre que también era muy rico. Y se subió en un árbol para ver a Jesús, y cuando Jesús sabía, estaba Zaqueo ahí, lo mira y le dice, bajá, Zaqueo, que quiero ir a tu casa. Zaqueo, dice la palabra, lo recibió gozoso al Señor Jesús. Y después, Zaqueo, era un hombre rico, le dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si a alguno le robé, le voy a dar 4 veces más. Y vemos acá la enseñanza. Lo importante es el corazón. El joven rico quería seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a que Jesús ocupe el lugar que él tenía primero en su corazón, eran las riquezas. Entonces actuó en consecuencia. Quería seguir a Jesús. Cuando Jesús sabía todas las cosas, le dijo, mirá, tenés que despojarte de tus posesiones. Él se fue triste. Al contrario, Zaqueo era un hombre muy rico, pero buscó a Jesús. ¿Perdón? Jesús lo recibió gozoso. Como muestra de que Jesús entró en su vida, dijo, voy a dar la mitad de todo lo que tengo. Y si a alguno le defraudé, le voy a dar 4 veces más. Aquí vemos lo importante es la actitud de nuestro corazón. ¿En qué lugar tenemos a nuestro Señor Jesús? Y aquí el apóstol Pablo, en esta carta, nos dice, tengan cuidado con las riquezas, se pueden envanecer. Y otra cosa, ser pobre, materialmente hablando, ser una persona agradecida. Al contrario, puede ser multimillonario y sentirse insatisfecho, ¿verdad? Una vez un hombre rico, es verdad, es una historia real, le dijeron, ¿cuál es su objetivo en la vida? Dijo, mi objetivo en la vida es tener $1.000.000. Trabajó y juntó ese $1.000.000. Y cuando tuvo ese $1.000.000, fueron y le preguntaron, ¿y ahora qué objetivo tenés? Le dijo, tener otro $1.000.000. Y así vemos muchas veces el enemigo, el mundo, nos hace parecer como un burro corriendo atrás de la zanahoria, ¿verdad? Tenemos una zanahoria ahí adelante de nuestros ojos y vamos queriendo correr. Y nunca la vamos a alcanzar. Como este hombre logró el $1.000.000 y después quiso otro más. Y estaba insatisfecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía lo esencial, y lo esencial era Cristo. Y acá fíjense que el apóstol Pablo dice gran ganancia es la piedad, el contentamiento. La piedad es todo aquello que honra a nuestro Dios. Contentamiento es estar satisfechos con lo que el Señor nos da, ser agradecidos. Como decía, podemos tener un montón de posesiones y ser las personas más desagradecidas del mundo. Y podemos tener poco y ser las personas más agradecidas. ¿Es fácil el contentamiento o no? No es fácil. Muchas veces no es fácil. Un cristiano maduro es un cristiano agradecido. Versículo 8 lo dice con esta practicidad, ¿verdad? No hay mucho que interpretar acá. En sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación, en abundancia y en lo poco. ¿Es fácil? Como decía recién, no, muchas veces no es fácil. Vivimos en un mundo que siempre nos quiere hacer creer que necesitamos un poquito más para estar bien, con las cuestiones materiales.
vez tenemos un celular y pasa una semana y sale otro celular más nuevo. O una televisión y pasa una semana y sale otra tele más nueva y es así. Es una rueda que gira, gira, gira. Parece que nunca la vamos a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque este mundo enemigo quiere que no estemos contentos con lo que tenemos, quiere que estemos permanentemente insatisfechos, que cuestionemos permanentemente, y no debe ser así. Somos cristianos, Dios nos dio un montón, buenísimo. Estamos agradecidos con lo que Dios nos dio, que es de Él. Nosotros somos administradores. La verdad no tenemos tanto, pero tenemos lo que nos hace falta. Como dice, tenemos sustento, tenemos abrigo, estemos contentos con eso, ¿verdad? Vivimos en un mundo materialista y consumista que cada vez nos plantea que necesitamos más cosas. Tengamos cuidado, no nos olvidemos de Dios, seamos como Zaqueo, buscamos a Jesús, lo recibimos gozoso a Jesús, eso va a cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces también podemos, no solo cuestiones materiales, podemos decir, bueno, no sé, cuando tengo una novia voy a estar bien. Después, bueno, no sé, cuando me case voy a estar bien. Bueno, cuando tengo un hijo voy a estar bien. Bueno, si yo tuviera una casa, si yo tuviera un empleo mejor. Y te podés dar cuenta que la vida va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque el enemigo nos va a querer hacer como que siempre nos va a faltar un poquitito más. No nos olvidemos que el Señor nos da todas las cosas. Como hoy cantábamos en ese hermoso coro y el versículo que leía la cantante al final, ¿verdad? Él cuida de las aves, cuida también de nosotros. Y estamos agradecidos. Lo que tenemos es de Dios. ¿Creemos en Cristo? Sirvámosle, como hacían los esclavos. ¿Creemos en Cristo? Estemos agradecidos por lo que Él nos da. Y tal vez haya personas que no tienen tanto, y no significa que cuando uno es pobre es buen cristiano y cuando uno es rico es mal cristiano, no. Tampoco habla de eso la palabra. Hubo muchos ejemplos en la palabra de Dios, de grandes hombres de Dios que tenían riqueza y tenían puestos civiles muy importantes. Abraham, Salomón, José, Daniel. Sin embargo, ellos fueron grandes hombres de Dios. No olvidaron quién era el dador de todas las cosas. Por más que ocupaban una posición social alta, por más que tenían grandes riquezas, ellos no olvidaron de eso. Podamos ser como estas personas, ¿verdad? Que siempre nuestro foco esté en el Señor. Muchas veces podemos decir, ¿por qué a mí? Cuando nos pasan las cosas, ¿verdad? Y muchas veces lo decimos cuando nos pasan algo malo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero muchas veces cuando nos pasan cosas buenas decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? No, cuestionamos cuando nos pasan cosas malas, pero cuando el Señor nos da cosas buenas, no decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Sepamos las dos cosas. Con el Señor no nos va a faltar nada. Que cuando recibimos bendición, viene del Señor. Continuamos. En el versículo 10, quería manifestarle que dice, raíz de todos los males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron pasados de muchos dolores. Acá lo que dice el apóstol es que no es que todos los males del mundo son por el amor al dinero, pero sí el amor al dinero trae muchísimos males, ¿verdad? No es que todo lo que pasa en el mundo es por el amor al dinero, aunque muchas veces sí, vemos que es por ambición desmedida, que es por amor al dinero, por querer tener una posición más alta, así sea entre países o entre personas. En este versículo 10, el apóstol dice,
raíz de muchos males es el amor al dinero, ¿verdad? En el cual nos podemos extraviar. Continúa, como última parte, el apóstol le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Acá lo llama hombre de Dios a Timoteo. Y la palabra hombre de Dios en el Antiguo Testamento se le dio a muchos profetas. Describe un hombre piadoso, un hombre cuya vida glorifica a Dios, un hombre que influencia a las demás personas a creer en Dios, entregar su vida a Cristo. Y su vida glorifica a Dios, ¿verdad? Y yo pensaba, y ponete un hombre acá, y que nos puedan decir como Timoteo: mas tú, hombre de Dios, y ponete un hombre, mas tú, fulanito, hombre de Dios, o mas tú, mujer de Dios, y ponete un hombre también. Qué hermoso es que puedan decir de nosotros que seamos hombres de Dios, que somos hombres de Dios, ¿verdad? Vemos acá, el apóstol continúa y dice, viene advirtiendo sobre los peligros del dinero. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de la justicia, la piedad, la fe. No sigas lo que el mundo quiere que sigas. Y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, ¿verdad? Acá el apóstol llama a Timoteo a que sea un hombre íntegro, a que él dé testimonio de su vida, de lo que Cristo había hecho en la suya, ¿verdad? Acá podemos decir, la justicia habla más del trato que tenemos con los demás. ¿Cómo somos con los demás? ¿Nos comportamos bien? ¿Tratamos de ser íntegros con los demás? O tal vez pueden decir cosas de nosotros. Después continúa la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Somos amables? ¿Somos humildes? ¿Cómo soportamos las pruebas? ¿Estamos agradecidos? La verdad es cierto, es muchas veces cuando nosotros pasamos una prueba, es cierto que es difícil estar agradecido, ¿verdad? No es fácil. ¿Quién puede estar agradecido cuando le está ocurriendo algo malo? En su salud, en su familia, la falta de trabajo, no sé, una crisis en el matrimonio. Uno puede estar pasando pruebas muy difíciles, y aún así podemos tener paz en nuestro corazón. Y el apóstol llama a Timoteo a que tenga esa paciencia frente a las pruebas. A que, sea la circunstancia, por más difícil que sea amable y sea humilde. Que podamos ir por el camino de Dios, ¿verdad? Y acá dice, pelea la buena batalla. Pelear acá no significa agarrate a piña por Dios, agarrate a piña por Cristo. No, nada de eso. Sino que significa competir, está a la altura de esta batalla de la fe. Tener un testimonio digno, tener un testimonio firme con los hermanos, con tu prójimo, como en el de afuera. Y acá se nos llama a nosotros a eso. Demos la buena batalla de la fe. Es una batalla que el Señor Jesús ganó en la cruz con su sacrificio. Es una batalla, tenemos la victoria en Él. ¿Estamos peleando esa batalla? ¿La estamos luchando? ¿Estamos compitiendo por Cristo? ¿Estamos moviéndonos por Cristo? Porque, como le pasó al muchacho, podemos creer, podemos haber entregado nuestra vida a Cristo un día. Y es perfecto, y es buenísimo, es una enorme bendición que así sea. Ahora, ¿qué estamos haciendo para Cristo? ¿Estamos peleando nuestra buena batalla? Continúa versículo
números 13, 14 y 15, y también el 16. Le dice, Y ahí habla de Cristo. Dice, versículo 14, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir sin mancha, sin cuestionamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y pensaba, el apóstol Pablo murió como mártir. Timoteo también. Ellos murieron y el Señor Jesús todavía no había venido. Sin embargo, fueron grandes hombres de Dios, fueron grandes ejemplos de Dios, que ellos mantuvieron un testimonio firme e irreprensible. Vivieron persecuciones, vivieron cuestiones, de hecho, terminaron con su vida las persecuciones de esa época. Y ellos vivieron su vida preparados, con las valijas hechas, como decimos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo va a volver. Y un día Cristo va a volver a buscar a su iglesia. ¿Y por qué Cristo va a volver a buscar a su iglesia? Porque Él lo dijo. Porque Él lo prometió. Porque Él es fiel. Porque Él va a cumplir sus promesas. Puede venir dentro de 5 minutos, puede venir dentro de 10 años, puede venir dentro de 500 años. No sabemos el tiempo. Pero vivamos con las valijas preparadas. Vivamos como si supiéramos que Cristo va a volver en 5 segundos. Demos esta batalla de la fe. Esta batalla ganada por Cristo en la cruz. Que nuestra vida sea de testimonio hacia los demás. Que nos vean y nos digan, ah, es verdad, él dice que es creyente y lo es. Este tiempo estuvimos estudiando como iglesia la carta de 1 Timoteo 6. Y vemos que había muchas instrucciones prácticas. Tienes que hacer esto, que los ancianos cumplan con determinados requisitos, las viudas deben ser así, hay un montón. Y fíjense, a todos se le dice lo mismo. Glorifica a Cristo, que tu vida sea un testimonio de Cristo. Como iglesia, estamos llamados a glorificar a Cristo. Lo que creemos debe determinar lo que actuamos. La carta a Timoteo se les habló a esclavos, se les habló a gente con dinero, se les habló a viudas, se les habló a Timoteo, el pastor, y a todos se le dice lo mismo. ¿Creemos en Cristo? ¿Vos creíste en Cristo un día? Buenísimo. Damos gloria a Dios por eso. Que tu vida sea un reflejo de lo que vos creíste. ¿No creíste en Cristo? No pierdas un segundo más. Dale tu vida a Él. Y que tu vida sea un reflejo de eso. Como iglesia, estamos llamados a actuar acorde a lo que creemos. ¿Creemos en Cristo? Actuemos conforme a Él. Rogamos a Dios como iglesia, aquí en Palermo, como UME en todo el país, podamos vivir acorde a esa manera. ¿Creemos en Cristo? Ruego a Dios que podamos vivir conforme a Él. Terminamos con una oración. Padre, damos gracias este día, porque este es tu día. Damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra. Damos gracias, Señor, por los grandes ejemplos que encontramos en la palabra, de hombres, Señor, que no les ha importado su vida, no les ha importado su bienestar, sino que han seguido, Señor, han seguido aún hasta la muerte. Damos gracias, Señor, por
Jesucristo, vino al mundo, se hizo siervo y murió en la cruz, resucitó, Señor, y nos dio la victoria. Damos gracias porque no lo merecíamos, sin embargo, por tu gracia, nos has dado la vida eterna, Señor. Que podamos glorificarte a ti cada día, que nuestra vida sea de agradecimiento a ti por lo que tenemos, que podamos ser agradecidos a ti y estar contentos, estar contentados con lo que tenemos, Señor. Lo que tenemos es tuyo, tú nos lo diste, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, nuestra vida es tuya, y de ahí en más todas las cosas, Señor, nuestras familias, nuestras posesiones materiales, nuestro trabajo, nuestras casas. Todo es tuyo, Señor, tú nos lo has dado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles administradores, Señor, y que podamos glorificarte cada día, Señor. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.